Bueno, estoy tirando un boletín de prensa que dice lo siguiente. Acudiremos ante la Organización de Naciones Unidas y ante la Organización de los Estados Americanos para solicitar el auxilio internacional ante la suspensión de facto del derecho al acceso a la justicia en México. Señalo contundentemente que la Procuraduría General de la República se encuentra secuestrada por los intereses del partido en el poder con la anuencia u omisión del presidente de la República y con ello violenta de manera flagrante los derechos de las y los mexicanos. Pediremos, es lo que estoy planteando, la creación de una comisión internacional como un órgano independiente cuyo objetivo sea apoyar al Ministerio Público y a otras instituciones del Estado en la investigación de delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios. Hemos denunciado en otras ocasiones que han convertido a la Procuraduría General de la República en un títere empleado para acabar con adversarios políticos, como lo que hemos dicho respecto a contra Ricardo Anaya, el que se han apresurado en fabricar un expediente con la pretensión de sacarlo de la contienda electoral. Pero al mismo tiempo hemos estado preguntando qué ha pasado con otras investigaciones, como el caso de Odebrecht, que México es el único país que no tiene ningún proceso abierto, realmente no sabemos qué va a pasar, lo tienen ahí atorado, simplemente archivado, aun cuando el anterior procurador, Raúl Cervantes, nos dijo cuando se fue que ya estaba preparado ese expediente. Igual observamos lo que pasa con la estafa maestra, que cada vez son más los datos que salen a la luz pública y que señalan el claro involucramiento de la que era secretaria de Cedesol, Rosario Robles, y de otros funcionarios a su cargo para conjurar esta estafa maestra. No hay resultados, no hay justicia respecto a el Socavón Express y se procede con lentitud y torpeza respecto a la investigación de gobernadores priistas acusados, exgobernadores priistas acusados de corrupción. Ayer mismo vimos a la PGR que se desistió de la acción penal en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, alegando que no ha encontrado pruebas suficientes para probar el delito de peculado. Es realmente preocupante que este tipo de cosas estén pasando en nuestro país. Y por si fuera poco, hoy, que es motivo de lanzar este boletín de prensa, nos enteramos respecto a un nuevo escándalo a partir del informe de quien representa al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país, que hizo una investigación y se concluyó que autoridades federales cometieron actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos a 34 personas que están involucradas en los hechos de Ayotzinapa, donde está el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Quiere decir, como dice la propia investigación del Alto Comisionado, y lo leo textual, hubo un modus operandi prácticamente uniforme en la manera en que las personas habían sido detenidas arbitrariamente y torturadas hasta extraerles información o confesiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que recordar lo que dijo Juan Méndez, el redactor contra la tortura, que vino aquí a México y señaló que la tortura era una práctica generalizada y el gobierno se escandalizó. Cancillería prácticamente dijo: nunca más vuelves a venir a México. Afortunadamente lo trajimos como asesor para dar la última revisión
en ese momento al proyecto de ley contra la tortura que estábamos concretando. Bueno, este tipo de cosas, francamente, lo que reflejan es que la PGR no está haciendo su tarea. Yo quiero rescatar, por ejemplo, que se había determinado por parte de la PGR realizar investigaciones en un plazo razonable e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones a los derechos humanos, cuando el propio GIEI lo señaló a la entonces procuradora Arely Gómez. Ella se comprometió, el siguiente procurador Cervantes también se comprometió, y hoy no sabemos qué ha pasado con esas investigaciones. Simplemente se detuvieron, simplemente están archivadas, simplemente están desaparecidas. Y entonces lo que tenemos es el informe que da el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde nos está señalando lo que sabíamos, las acusaciones que se estaban investigando respecto de que de estas personas detenidas en el caso de Ayotzinapa, 34 han presentado denuncias de tortura. Esto significa ni más ni menos un deterioro de nuestras instituciones. Estamos llegando al final del sexenio del presidente Peña en una crisis terrible, una crisis de deterioro de las instituciones del Estado que francamente deberíamos llamar la atención a que esto se detenga. Eso es lo que nosotros estamos estableciendo. En primer lugar, el señor encargado de la PGR tiene que ser removido de ella. Tiene que nombrarse de manera formal a quien debe estar al frente de la Procuraduría General de la República, reuniendo los requisitos que se necesitan para que pueda retomar la conducción de esta ente que tiene que funcionar de manera debida. Y por supuesto, también llamamos la atención a que es necesario, a que es imprescindible, a que ya no hay manera de dar la vuelta, a discutir cómo tiene que ser la transformación de lo que debe ser la Procuraduría General de la República, lo que debe ser la Fiscalía General de la República. La Procuraduría General de la República tiene que transitar a ser un órgano autónomo, y ese órgano autónomo, como lo señala la Constitución, tiene que discutirse para que en una ley que tenga que ser, insisto, también discutida con especialistas, dé lugar a esta transformación del Ministerio Público para que le sirva a la nación. Termino. No es gratuito que las organizaciones estén pidiendo la revisión del 102 apartado A, porque tienen desconfianza de que en las discusiones para gestar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República no se establezcan los lineamientos estructurales, trascendentales del fondo que deben ser considerados para transformar a lo que hoy es la PGR en la Fiscalía General de la República, que le sirva a la nación. De tal manera que hoy estamos ante una situación indiscutible de la inoperancia de estas instituciones que tenemos que rescatar. Nuestro país ha enfrentado situaciones muy complicadas, se han logrado consensos políticos en su momento para transformar estructuralmente estas instituciones, y entonces necesitamos que se regrese a ese camino, al camino de la discusión docta, especializada, de vindicación de las instituciones, porque nos parece muy grave que un caso que tiene también archivado, detenido, como es el caso de los 43, hoy se nos anuncie que de las personas que tienen detenidas, 34 sufrieron tortura. Esa es la conferencia que hoy estoy dando con ustedes, porque nos parece que este informe de la oficina del alto comisionado no puede pasar desapercibido. Senadora, tenemos una pregunta y es de Iván Saldaña, de Imagen Noticias. Gracias, senadora. En este contexto, nada más preguntarle, se suman también acusaciones de Santiago Nieto, que la CEGOP de alguna manera le quiso dar dinero después de que fuera retirado del cargo. ¿Cuál es su opinión de cómo se ha regido el gobierno actual en este tema de seguridad y bueno, ya importantes declaraciones muy fuertes? Sí, gracias, Iván. Pues sí, va en el mismo contexto.
Es necesario insistir que el caso Odebrecht, cuando el ex procurador Raúl Cervantes se fue, cuando denuncia, ciertamente nos dijo que ya estaba ese caso muy avanzado y prácticamente para concluir. No sabemos absolutamente nada. Y todos nos sorprendimos también con las declaraciones de Nieto, en el sentido de que había sido amenazado. Yo creo que hay que proceder de manera penal para que efectivamente pueda incluirse esta investigación al caso, como ya lo estamos señalando. El deterioro de las instituciones, y en este caso, pues si es verdad que un funcionario de una dependencia como es la SEGO incurrió en este delito, pues las autoridades tienen que proceder. Yo quiero rescatar la declaración del secretario de Gobernación hoy, donde llama la atención, coincidente con el Instituto Nacional Electoral, respecto de que las instituciones de procuración de justicia no caigan en la tentación de ser usadas en el marco de la contienda electoral. Me parece que así como critico a una institución, también tengo que señalar lo que me parece que es, sin desperdicio, un comentario muy pertinente, como es el caso del secretario Navarrete, que ha dicho, a ver, tengamos cuidado. Yo creo que hay que detener esto. Yo creo que la guerra sucia que hay en la contienda electoral para descalificar a los contrincantes en base a infamias que repiten como parte de la campaña de algunos candidatos, lo único que está provocando es que haya una reacción y una preocupación de la gente. Por eso insistimos, las autoridades tienen que servir a las instituciones de manera imparcial, y en el caso de la PGR tiene que quitarse a ese señor encargado de la Procuraduría, e instamos al presidente de la República, como es su facultad, a que nombre a quien debe asumir como procurador o procuradora general de la República y que pase por el tamiz del Senado de la República, como es la regla. Le pregunta también ahora Angélica Mercado del Grupo Milenio. Senadora, ¿cuál sería el trámite o qué tendrían que hacer para pedir a la ONU y a la OEA que intervengan en esta ausencia de una autoridad de justicia en México? ¿Se presenta una denuncia política o cómo es? Yo creo que vamos a hacerlo de manera, sí, es un planteamiento evidentemente fundado que tiene que hacerse llegar en este caso a los organismos internacionales de los que formamos parte. Nosotros, al estar integrados al derecho internacional de los derechos humanos, cualquier persona, cualquier ciudadano de los países que están en el marco de estos organismos puede recurrir a estas instituciones. Y yo recuerdo, además, que está en el contexto también de, ustedes recordarán cuando estuvo aquí el alto comisionado de Naciones Unidas, que fue recibido de manera protocolaria por el país, aquí mismo estuvo en el Senado de la República. Entonces él presenta una serie de recomendaciones y ahí planteó la integración de una comisión justamente con este propósito. Y el gobierno mexicano se comprometió a integrar esa comisión, una comisión parecida a la Comisión de la Verdad de Guatemala, que tanto escozor causa de repente en algunos funcionarios. Pues yo creo que ese es el camino que nosotros necesitamos indicar para seguir insistiendo en que nos importa la salud de nuestra nación. Nos importa que el país no se suma en la arbitrariedad, en la ilegalidad y sobre todo insistir que el proceso en el que vamos a entrar tiene que llevarnos a una competencia en base a lo que las propias leyes determinan y como lo ha llamado ya el Instituto Nacional Electoral. De tal manera que estas solicitudes son totalmente plausibles porque formamos parte de estos organismos internacionales.